El Salai sigue imparable, avanzando y conquistando corazones a su paso, al punto que hoy lo bailan en todos lados. Cristian Vidal es una de sus voces más aclamadas. Tiene varios proyectos que esperan fecha de lanzamiento, pero también un gran anhelo. ¿De qué estamos hablando? Ahora se lo contamos. Para nadie es secreto que Cristian Vidal es una de las figuras del Salai que más producciones ha lanzado en lo que va de su carrera, entre los que destacan feats que hoy en día son grandes éxitos. Ahí tenemos Chascañahuicita, que grabó con Ernie Sarabia. Chulita bonita, pero muy bandida. Chascañahuicita, pero cholerita. Así como Olvídala, con Wilson Auyugas. Olvídala, olvídala, olvídala. Te traicionó, nunca te amó. Baila Cholito con Luz Dani. Pero también hizo cumbia y fue junto a Los Capos, donde une su voz al de Yaret. Uno de los últimos lanzamientos fue el que grabó junto a la Chinita del Amor, Yarita Lisset Yanarico, tema que alcanzó miles de reproducciones en YouTube a pocos días de su estreno. Y ya que hablamos de artistas peruanos, aquí entra a tallar el gran anhelo que tiene Cristian, que no es otra cosa que grabar a dúo con Rosita de Espinar. Y no lo decimos porque se nos ocurre, sino porque fue el propio cantante boliviano quien lo contó en calidad de exclusivas durante una entrevista que tuvimos con él. Escuchen. ¿Y no te gustaría, hermano, hacer un feat o un dueto o un dúo con Rosita de Espinar? Me encantaría, si me das la oportunidad de poder ayudarme a conversar con ella, a mí me encantaría, porque me gusta mucho. Le llamo hoy día mismo, porque tenemos el placer de ser amigos, de tener el contacto con ella. Le llamo hoy día mismo, le comento sobre lo tuyo. Y si quieres te facilito el teléfono para que se comuniquen, o le doy a ella o te doy a ti y se comunican directamente para que puedan hacer sus arreglos, con la condición de que al menos la primicia me la den a mí. Claro, yo encantado. Yo voy a estar muy, muy feliz de que ella pueda aceptar hacer una canción conmigo. Hoy sería fenomenal, si ella o de mi persona, porque Rosita, la verdad yo la admiro mucho. Rosita tiene acá una legión de seguidores porque ella yo no digo, ella no es cantante, ella es una intérprete y una showman. En el escenario es la locura. En el escenario no hay nada marcado para ella. Te sale con una ocurrencia, con un chiste, con una broma, sube a la gente al público, los bromea de arriba, los guapea, o sea, les llama la atención. Yo cada vez que voy a un concierto de ella, yo a trabajar, porque al final es algo que nosotros disfrutamos desde el escenario, de verdad que regreso más relajado porque me río con todas las cosas que ella hace. Sí, exactamente. Yo igual la sigo hace bastante tiempo. Son muchas canciones que me encantan de ella. Y también la he seguido así en sus conciertos y demás presentaciones que ella hace. Y he visto que sí es muy carismática. Es lo que la caracteriza, ¿no? Sí, definitivamente. Su apellido es Rosita de Espinar, la señora Carisma, porque es así ella. Para que no queden dudas sobre el deseo de Cristian de unir su voz al de la diva del sur, se animó a regalarnos a capela un pedacito de uno de los grandes éxitos de la popular cantante cusqueña. Antes de escucharlo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, Cristian, queremos verte en acción.
Dime si encontraste otro amor mejor que yo. Dime si encontraste otro amor mejor que yo. ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di, todo por quererte a ti. Dime si eres feliz, si has podido olvidarme. Deja tu orgullo, mi amor, libera tu corazón. Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí. Ven a mis brazos, mi amor, juntos seremos Eso va a ser un felices. éxito, amigo, ¿ah? Tenlo por seguro, ¿ah? Va a entrar fuerte Gracias. también, no solamente allá en Bolivia, sino acá en Perú, que también están ansiosos de gozar de más temas en tu voz, en tu estilo, ¿no? Y escucharlo así con esa jaladita tipo saladicito le da otra cosita, otro sentimiento, ¿no? Sí, como cada quien dice, ¿no? Cada país o cada artista tiene su propio estilo, su propia forma de cantar, su propia forma de tocar los instrumentos, y eso es lo que nos marca la diferencia, se podría decir. En este punto nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué pensará al respecto Rosita de Espinar? Yeah. ¿Te gustaría escuchar a la diva del sur en ritmo de Salai? ¿Sería un tema cantado con Cristian Vidal la llave para entrar con fuerza al mercado boliviano del Salai? Prometemos buscar las respuestas en la voz de la popular Rosacha. No olvides de comentar este video. Tu opinión es importante para nosotros, pues así seguiremos creciendo y mejorando. Una vez más, te pedimos te suscribas a nuestro canal de YouTube y compartas la noticia con las amistades. No hay tiempo para más. Soy Eduardo Chacón y puedes escribirme al WhatsApp 999-792733. Hasta otra ocasión. Gracias totales.